Ahora vamos con nuestra secuencia todo sobre el coronavirus con el doctor Elmer Huerta. Estimado doctor Huerta, muy buenos días. Un gran saludo desde Trujillo, donde usted tiene muchos oyentes. Claro que sí, Carlos, qué gusto de saludarte. Muy buenos días. Mabel, también buenos días. Buenos días. Gusto de saludarlos y buenos días a todos nuestros oyentes. Bueno, ustedes saben que de acuerdo a nuestras aficiones, a nuestros trabajos en los medios sociales, seguimos las cuentas y las tendencias en el campo cada uno de nosotros. Estoy seguro que Paul Pérez sigue todo lo que es del fútbol, deportes, y cada uno así de acuerdo a su inclinación. En el caso mío, yo sigo cuentas obviamente relacionadas a la ciencia, y ayer en la tarde los medios sociales de las personas que trabajan en el campo del contagio de COVID-19 reventaron estas cuentas sociales. ¿Por qué? Porque el último documento de la Organización Mundial de la Salud, que fue publicado el día el viernes pasado, por primera vez, Mabel, Carlos, reconoce que los aerosoles tienen importancia en el contagio de COVID-19. Imagínate, más de un año. En marzo del año pasado es que se estableció de que los aerosoles tenían muchísimo que ver en el contagio. Prueba de eso fue que en la primera semana de abril del año pasado, los CDC aquí en Estados Unidos cambiaron inmediatamente su política de salud, pidiendo que la gente, toda la gente, no solo los enfermos, usen mascarillas para protegerse de la infección. Bueno, ha tenido que pasar 13 meses para que la Organización Mundial de la Salud por fin reconozca que los aerosoles son una ruta importantísima y probablemente la principal ruta de contagio de esta enfermedad. Recordémosle entonces a nuestros oyentes qué cosas son los aerosoles. Los aerosoles son gotitas pero microscópicas, tan microscópicas que son invisibles y que salen de nuestras vías respiratorias cuando nosotros hablamos, cuando nosotros gritamos, cuando nosotros cantamos. Allí salen estas gotitas que son microscópicas, y por su tamaño tan reducido, Mabel, Carlos, y por su poco peso, se quedan flotando en el aire de un espacio cerrado. Entonces, si tú entras, y esta es la aplicación práctica de saber este conocimiento, si tú entras a un lugar, a una habitación cerrada, en la cual ha estado alguien allí infectado por más de 15 minutos, y esta persona ha estado respirando sin una mascarilla, ¿verdad? Hablando, haciendo, en ese aire de esa habitación cerrada, es posible que tú encuentres aerosoles con el virus SARS-CoV-2, y al respirar ese aire tú te infectes. Entonces, han salido ya varios estudios en las últimas semanas que demuestran, por este conocimiento, que la posibilidad de contagiarte dentro de un espacio cerrado es 18.7 veces más alta que si estás en el exterior, donde este asunto de los aerosoles se diluye, obviamente. Entonces, yo creo que es una excelente noticia, y esto va a traer una serie de aplicaciones para los gobiernos, para todos, de que la OMS por fin reconozca que los aerosoles son importantes. Por ejemplo, en el Perú, todos los vehículos públicos deberían tener las ventanas abiertas. Esa es una. Segunda, en los lugares en donde hay gente y que está en un espacio cerrado, deben hacerse los esfuerzos. ¿Para qué? Para que las ventanas de ese lugar estén todas abiertas. Obviamente, mascarillas bien puestas, doble mascarilla bien puestas, es importante. Y lo otro es que en las casas, si es que hay gente que entra, que sale, que hay mucha gente alrededor, también las ventanas deberían estar abiertas, sobre todo si hay alguien que tiene COVID-19 en la casa y está, por ejemplo, en el periodo de aislamiento. La habitación en la que está esta persona debe estar constantemente aireada. Entonces, aerosoles va de la mano con la palabra ventilación. Ventilación y aerosoles son clave muy importante para prevenir esta enfermedad. Doctor, preocupante, por ejemplo, ahora que usted nos ha puesto casos, ¿no? El transporte público, pero hay el transporte interprovincial, ¿no? Donde hay largas horas, uno tiene que estar entre 8, 11, 15 horas en un bus, y pasan por lugares que son muy fríos, realmente fríos, y abrir las ventanas resulta ser un imposible. Esa situación es preocupante, ahí también deberían haber exigencias.
Claro, esos lugares son, recuerda Mabel que siempre hemos hablado de los 5 niveles de riesgo, ¿verdad? Alto contagio, alto riesgo de contagio, muy alto, moderado, bajo moderado y muy bajo riesgo. Entonces, existen situaciones que son de alto riesgo de contagio y un viaje interprovincial con las ventanas cerradas es de alto a muy alto. Obviamente, si ahí hay 1 o 2 personas que están infectadas, esas personas solamente por respirar en ese ómnibus con las ventanas cerradas están en riesgo de transmitir la enfermedad. Entonces, obviamente, lo que tendrían que hacer es bajar las ventanillas en cierto momento, quizás en cierto momento cuando están pasando por una puna, por algún lugar, cerrarla menos, tener una rendijita abierta. Pero, Mabel, esas son cosas que obviamente ya las autoridades tienen que hacer, pero el concepto ya está puesto, que el aerosol es la principal ruta de transmisión. Muchísimas gracias, doctor Huerta. Algo muy breve, perdóname, Sí. Mabel. ¿Y qué ha sido determinante para que la OMS reconozca a los aerosoles como transmisores del SARS-CoV-2? Sí, Carlos, buena pregunta. Desde el año pasado se han hecho muchísimas investigaciones, por ejemplo, el famoso, que lo hemos comentado en el programa, estudio del coro en el estado de Washington. Carlos, un coro de 61 personas estaban en un lugar cerrado y una sola persona, una sola en un rinconcito tenía el virus y esa contagió a 53 de 61 miembros del coro y una persona murió, todo por cantar. Entonces, y como ese hay varios estudios en restaurantes, en gimnasios y que han demostrado experimentos hechos en tambores electrónicos en donde queda flotando el aerosol, la evidencia es muy, muy grande y eso lleva, como dije, a que las mascarillas sean dobles, muy bien pegadas a la cara, selladas, Carlos, porque la evidencia científica de los aerosoles es muy, muy grande en el último año. Ahora sí, doctor Huerta, muchísimas gracias por esta explicación que tiene que calar. Tenemos que entender que tenemos que usar bien la mascarilla y doble mascarilla si es que usted utiliza las quirúrgicas o las de telas. Pausa y volvemos.